Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia que vamos a compartir hoy es de esas que te hacen creer en el poder transformador del amor verdadero, de esas que rompen esquemas y desafían todo lo que creíamos que era posible. Es una historia donde el castigo se convierte en propósito, donde la humillación genera redención, y donde una persona común, olvidada por el mundo, descubre que lleva dentro una fuerza que nadie se atrevía a imaginar. Te invitamos a que te sumerjas completamente en esta narración. Apaga las distracciones, busca un lugar cómodo y permite que esta historia toque tu corazón, porque creemos que en algún punto de esta narrativa te reconocerás a ti mismo, ya sea en la determinación de nuestra heroína o en la transformación de quien la rodea. Si disfrutas escuchando historias como estas, te pedimos de todo corazón que te suscribas a nuestro canal. Publicamos nuevos episodios de Destinos Cruzados todos los días, cada uno diseñado para tocarte, inspirarte y recordarte que siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay esperanza. Dale like a este video si sientes que esta historia merece tu apoyo. Tu voto de confianza nos ayuda a seguir trayendo más historias hermosas como esta. Y por favor déjanos un comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos escuchas en este momento. Nos encanta saber de ti. Cuéntanos también, ¿hay algún momento en tu vida donde un castigo se convirtió en bendición? Queremos escuchar tu verdad. Dicho esto, les presentamos. La historia de hoy es sobre un acto de sacrificio que nace del amor más puro, sobre cómo dos personas que se creían enemigas descubrieron que fueron creadas la una para la otra. Comienza en una región apartada, en los confines de las montañas del sur, en un lugar donde el tiempo avanza lentamente y donde la vida se mide no en años, sino en cosechas, en inviernos sobrevividos, en familias que permanecen unidas contra toda adversidad. Y comienza también con una joven que fue enviada allá como castigo, como sirvienta, como la más baja en la escala de un hogar que supuestamente la rechazaría. Lo que calcularon mal quienes diseñaron este castigo es que el enemigo no es enemigo de las mujeres valientes, que el viudo, aunque rudo y cerrado, tenía un corazón que solo esperaba encontrar a alguien digno de abrirse y que la que parecía ser su perdición sería su salvación. Pero más que eso, esta es la historia de cómo un acto de valentía, un gesto de protección absoluta, cambió para siempre el destino de dos almas que parecían condenadas a la soledad perpetua. Esta es la historia de cómo la intención de lastimar terminó en el hallazgo más hermoso de dos vidas, de cómo una bala destinada a un corazón fue interceptada por las manos de alguien que descubrió en ese momento de peligro extremo que su vida solo tenía valor si la usaba para proteger a quien amaba. Hace exactamente 3 años y 4 meses, en la pequeña ciudad de San Cornelio, ubicada en el corazón de las montañas del sur, a 18 kilómetros del pueblo más cercano y a más de 100 del primer centro urbano importante, vivía un hombre llamado Luciano Reyes. Era un hombre de 42 años en ese entonces, viudo desde hacía exactamente 5 años, 2 meses y 19 días. Si contaba. Cuando pierdes a alguien así, cuentas cada día como si fuera un peso en tus bolsillos, como si cada uno de esos días fuera una moneda que no quisiste gastar, pero que el tiempo te obligó a soltar. La muerte de Elena había sido lenta. Eso era lo que nadie menciona cuando habla de la fiebre. No es rápida. Es un proceso de desvanecimiento donde ves a la persona que amas convertirse lentamente en un fantasma mientras aún respira. Elena comenzó con dolores en las articulaciones. Luego vino la fiebre. Luciano recuerda claramente el primer día en que Elena no pudo levantarse de la cama. Recuerda el sonido de su voz, que normalmente era fuerte, convertirse en un susurro. Recuerda cambiar sus sábanas mojadas de sudor una y otra vez, noche tras noche, esperando que la fiebre bajara. Los doctores del pueblo dijeron que podría ser tifoidea o malaria, o simplemente el cuerpo dándose por vencido. Lo que todos sabían era que la medicina que traían de la ciudad no funcionaba, que Elena estaba desapareciendo lentamente enfrente de todos. En los últimos días, Elena pedía agua constantemente. Luciano traía agua del pozo más frío que podía encontrar, y ella bebía como si tuviera sed de vida misma. Pero nada ayudaba. La fiebre continuaba, y luego,
Una mañana, Elena dejó de pedirle agua. Dejó de hablar, simplemente yacía en la cama, con sus ojos mirando a través de las ventanas hacia las montañas que la rodeaban. ¿Te duele?, preguntó Luciano tomando su mano. No, mi amor, susurró Elena. Ya no duele, solo estoy cansada. Eso fue 2 días antes de que muriera. Elena pasó sus últimas horas rodeada de sus hijos. Mateo, que entonces tenía 11 años, estaba de pie a los pies de la cama, silencioso como siempre. Samuel, con 9 años, estaba llorando abiertamente. Carlos, con 7 años, no entendía realmente qué estaba pasando. Pedrito, con apenas 2 años, fue llevado a la habitación por última vez, aunque era demasiado pequeño para recordarlo. Elena besó a cada uno de sus hijos, y cuando llegó a Luciano simplemente dijo, cuídalos, sé fuerte por ellos. Y algún día, cuando el tiempo sea correcto, permítete ser feliz nuevamente. Luego se durmió y no despertó. Luciano nunca permitió que sus hijos vieran llorar. Lloró solo, en el cuarto que había compartido con ella, gritando sin sonido, golpeando las almohadas para que nadie escuchara. Lloró hasta que no tenía más lágrimas. Y luego, un día, simplemente se levantó y comenzó a trabajar como si nada hubiera pasado. Porque algo sí había pasado. La vida no se detiene por el dolor. Los campos necesitaban sembrarse. Los animales necesitaban cuidarse. Los niños necesitaban comer. Y Luciano, quebrantado pero determinado, se convirtió en lo que necesitaba ser. Un hombre que podía permanecer de pie aunque su mundo se hubiera derrumbado. La granja de Luciano, llamada La Montaña Alta, consistía de 700 hectáreas de tierra montañosa. Era una propiedad que había sido de la familia durante 3 generaciones. El padre de Luciano la había heredado de su padre y la había expandido pacientemente a lo largo de los años. Pero la economía era difícil. Las sequías frecuentes, las plagas inesperadas y Elena's illness había consumido todo lo que habían ahorrado en medicinas que no funcionaban. Luciano estaba endeudado con el banco por una cantidad que parecía imposible de pagar, 3,000 pesos. Una cifra que para la gente en la ciudad era un viaje, una cena fina, un capricho, pero para Luciano era una sentencia de muerte lenta. Era la garantía de que algún día un abogado llegaría con papeles y la granja que su familia había construido durante 3 generaciones le sería quitada. Luciano trabajaba 18 horas al día intentando mantener la granja a flote. Se levantaba antes del amanecer. Trabajaba en los campos hasta que la oscuridad lo obligaba a parar. Luego volvía a la casa, donde cocinaba algo simple para sus hijos, los ayudaba con sus tareas domésticas, reparaba lo que se rompía durante el día y caía en la cama muerto de cansancio. Sus hijos lo veían hacer todo esto, veían su determinación, veían su sacrificio, y gradualmente, sin que Luciano les pidiera, comenzaron a trabajar con él. Mateo, el mayor, pronto estaba en los campos tan pronto como salía el sol. Samuel observaba y aprendía. Carlos ayudaba donde podía. Incluso Pedrito y Andrés, los más pequeños, ayudaban con tareas menores. Pero Luciano sabía que esto no era suficiente, que eventualmente el banco vendría, que eventualmente la deuda lo atraparía. Y entonces, hace 3 años, un emisario llegó. El emisario venía en un caballo hermoso, demasiado hermoso para los caminos de esa región. Su nombre era Ricardo, y llevaba un uniforme que probablemente costaba más que todo lo que Luciano poseía en un mes. Trabajaba para Fabio Santander, el hacendado más poderoso de toda la zona. Fabio Santander era una leyenda en esa región. Se decía que a los 35 años ya había acumulado una fortuna que hacía que el dinero de otras personas pareciera juguetes de niños. Su hacienda, la más grande de 5 provincias, se llamaba La Corona y producía café, cacao y ganado. Se rumoreaba que financiaba políticos en la capital, que tenía amigos en el ejército, que podía hacer desaparecer a personas si lo deseaba. Pero más allá de su poder político y financiero, Fabio Santander era hermoso. Era el tipo de hermoso que asustaba. Cabello oscuro y brillante, ojos que eran casi negros, un cuerpo construido en caballos y ciencia. Las mujeres lo querían, los hombres lo temían. Y él sabía exactamente qué quería en la vida. Todo. Pero 3 años atrás, Fabio Santander había visto a Valentina Merced en una cena en la capital. Ella estaba visitando a una prima, lejos de su casa, del pequeño pueblo donde su familia vivía de rentas que venían de tierras heredadas. Valentina Merced había nacido en una familia de clase media. No eran ricos, pero tenían lo suficiente. Su padre era abogado.
Su madre era maestra. Tenía 2 hermanos mayores que estaban en la universidad en la capital, y ella había crecido con todas las ventajas que el dinero podía proporcionar: educación formal, libros, viajes, educación de buenos modales. Valentina tenía 23 años en ese entonces. Tenía cabello castaño oscuro que caía en ondas hasta su cintura. Tenía ojos que eran como ámbar, ojos que brillaban con una inteligencia que era casi tangible. Tenía una manera de hablar que era educada, pero también independiente. Tenía opiniones. Tenía preguntas. Tenía, para un hombre como Fabio Santander, un defecto fatal. Tenía una voluntad propia. Fabio decidió que la quería. No fue amor, fue posesión. Fue la determinación de un hombre acostumbrado a tener todo de decidir que también tendría a ella. Fabio fue a la casa de los padres de Valentina. Los padres, asustados del poder de este hombre, pero también tentados por la idea de unir su familia a la de Santander, comenzaron las negociaciones. Fabio sugirió matrimonio. Sugirió una boda en la capital. Sugirió una vida de lujo que los padres de Valentina ni siquiera podían imaginar. Los padres de Valentina estaban eufóricos. Su hija casada con uno de los hombres más ricos del país. Era el sueño de cualquier padre de clase media. Así que, sin preguntarle realmente a Valentina, simplemente le dijeron que estaba comprometida. Valentina estaba horrorizada. «Pero no lo amo», dijo a su madre cuando le dijeron la noticia. «¿Amar?», respondió su madre. «Mi amor, el amor viene después. Primero viene la seguridad. Primero comes bien. Primero tienes una casa hermosa. Luego, con el tiempo, el amor viene. Yo no quiero casarme sin amor, mamá. Prefiero ser pobre y amar a ser rica y miserable». Su madre la miró como si Valentina hubiera dicho la cosa más ingenua del mundo. «Eres joven», dijo su madre finalmente. «No entiendes cómo funciona el mundo. Fabio Santander es un regalo del cielo. Y tú dirás que sí, y serás feliz porque no te queda otra opción». Pero Valentina tenía otra opción, o al menos creía que la tenía. Creía que si explicaba claramente a Fabio que no lo amaba, que si le pedía que hablara con su padre, que si simplemente era honesta, las cosas cambiarían. Así que un mes después, cuando Fabio fue a cenar a la casa, cuando toda la familia extendida fue invitada para una cena de celebración, Valentina hizo lo que pensó que era lo correcto. Se puso de pie, enfrente de 30 personas, y dijo que no. «Señor Santander», dijo, su voz temblando ligeramente pero determinada, «usted es un hombre extraordinario. Es claro que es poderoso, que es importante, que muchas mujeres sueñan con ser su esposa, pero yo no puedo aceptar su propuesta». El silencio que siguió fue como una tumba abierta. Fabio dejó de comer. Dejó su cuchillo y tenedor en el plato con una precisión casi aterradora. Se limpió la boca con una servilleta blanca. Luego lentamente se giró para mirar a Valentina. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz tan baja que casi no se oyó. «Dije que no puedo casarme con usted», respondió Valentina, reuniendo cada gramo de coraje que tenía. «No porque usted no sea un buen hombre, no porque no sea lo que otras mujeres buscarían, sino porque yo no lo amo. Y no puedo vender mi vida, mi corazón, mi futuro por dinero o seguridad. Eso no sería una vida, sería una prisión». Fabio se puso de pie lentamente. Sus manos, que habían estado descansando en la mesa, se abrieron y cerraron. Su mandíbula se apretó. Su respiración se hizo más profunda. Durante un momento, Valentina pensó que tal vez la golpearía, que tal vez exploraría en una rabia que no podría contener. Pero Fabio Santander era un hombre que controlaba sus emociones porque sabía que el control era poder. Así que respiró profundamente. Se permitió una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que era más como el gruñido de un animal herido. «¿Sabes qué es arrepentimiento, Valentina?», preguntó, su voz suave, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. «¿Sabes cómo se siente cuando alguien que debería estar eternamente agradecido por tu atención te rechaza? Te lo voy a enseñar. Pronto lo sabrás, te lo prometo». Y luego, con una cortesía que parecía genuina pero que todos en la habitación sabían que era una máscara, Fabio se despidió. Pasó 2 días antes de que la carta llegara. La carta era de un banco que Fabio Santander controlaba, un banco donde los padres de Valentina, años atrás, habían tomado un préstamo para construir una casa de verano que nunca terminaron de pagar. La deuda original había sido de 2.000 pesos, pero con intereses acumulados, con sanciones por falta de pago, con diversos cargos que aparentemente habían sido añadidos al archivo, la deuda total ahora era de 8.000 pesos. 8.000 pesos. Fue como si el mundo se detuviera.
Los padres de Valentina estaban destrozados. Llamaron a sus abogados. Los abogados examinaron los documentos y dijeron que, técnicamente, el banco tenía derecho a exigir el pago, que el documento original estaba en orden, que los intereses, aunque altos, no eran ilegales. Pasaron 2 días más, antes de que Fabio enviara su propuesta. La propuesta estaba escrita en un papel de calidad fina, con su nombre grabado en letras de oro en la parte superior. La caligrafía era perfecta, casi robótica. «Estimado señor Merced», comenzaba, «he considerado su situación. Su familia debe una suma considerable a mi banco. Normalmente procederíamos legalmente. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer una excepción. Si su hija, Valentina Merced, acepta trabajar como empleada doméstica en la granja de Luciano Reyes durante un periodo de 1 año, perdonaré completamente la deuda. Si rechaza esta oferta, procederé con acciones legales y su familia enfrentará no solo el pago de la deuda, sino también honorarios legales, gastos de corte y posiblemente la incautación de sus propiedades. Tiene 3 días para decidir. Atentamente, Fabio Santander. El castigo era brillante en su crueldad. Valentina sería enviada al lugar más apartado, más rústico, más lejos de la civilización. Sería puesta bajo la autoridad de un hombre que, según se sabía en la región, era duro y sin piedad. Sería transformada de señorita de clase media a criada. Y si algo le pasaba, si se enfermaba, si moría, bueno, eso era lo que pasaba en las montañas. Nadie podría culpar a Fabio. Los padres de Valentina estaban destrozados, su honor estaba destrozado, pero también estaban en bancarrota, y tenían 2 hijos más que necesitaban educación. Tenían una casa que hipotecaban para pagar el préstamo original. Así que, 3 días después, con lágrimas en los ojos, le dijeron a Valentina que empacara sus cosas. «Lo siento», le dijo su madre abrazándola en el porche de la casa por última vez. «Lo siento tanto, pero no tenemos opción. Tu padre está enfermo del corazón. Tus hermanos necesitan estudiar. Si no hacemos esto, perderemos todo. Perderemos la casa. Perderemos nuestro nombre». Valentina, que amaba a su madre a pesar de todo, que entendía la presión, que sabía que sus padres estaban atrapados entre la espada y la pared, simplemente asintió. Abrazó a su madre, abrazó a su padre, quien estaba en una silla de ruedas, su enfermedad del corazón, habiéndolo debilitado en los últimos años, y luego empacó una mochila con sus cosas más importantes, un libro de poesía de Machado que su abuelo le había dado, un dibujo que había hecho de su abuela cuando tenía 10 años, un peine que perteneció a su tía abuela, y poco más. «¿Cuándo volveré?», preguntó a su madre. «En 1 año», respondió su madre. «Si lo soportas durante 1 año, entonces serás libre». Pero ambas sabían que 1 año en ese lugar, en esa situación, parecería una eternidad. El viaje a la montaña alta tomó 2 días completos. Valentina viajó en un coche de alquiler que se volvía menos cómodo con cada kilómetro que se alejaba de la ciudad. Los caminos se deterioraban. Los pueblos se hacían más pequeños. El mundo se volvía más salvaje. El primer día de viaje, Valentina no habló con nadie. El conductor, un hombre silencioso que había sido contratado para llevarla, simplemente conducía. La comida consistía en pan duro y queso curado que el conductor sacaba de una bolsa bajo el asiento. La noche la pasaron en una posada en un pueblo que no tenía nombre, en una habitación que olía a humedad y a cosas que preferían no investigar. El segundo día fue peor. A medida que se alejaban del pueblo principal, los caminos se volvían menos mantenidos. A veces ni siquiera parecían caminos, solo surcos en la tierra donde otros vehículos habían pasado. El paisaje cambió, de colinas verdes a montañas escarpadas, de pueblos civilizados a granjas aisladas donde la gente los miraba con los ojos de quienes rara vez ven extraños. Valentina observó todo esto a través de la ventana del coche. Vio cómo la civilización se desvanecía, vio cómo el mundo se volvía más primitivo, más áspero, más peligroso, y con cada kilómetro que se alejaban de todo lo que era familiar, sintió más pánico. Cuando finalmente llegaron a la montaña alta, eran las 3 de la tarde. El sol estaba alto y hacía calor. El coche se detuvo en un camino de tierra roja, frente a una casa grande pero áspera, hecha de madera oscura y piedra, rodeada de campos que se extendían hasta donde los ojos podían ver. Lo primero que vio fue la casa. No era acogedora. Estaba bien construida, ciertamente. Había una cierta solidez a ella, como si hubiera sido diseñada para resistir cualquier cosa que la montaña quisiera lanzarle. Pero no tenía color, no tenía decoración. Las ventanas parecían ojos que miraban sin emoción. El
porche era funcional pero frío. Esto no era un hogar, era una fortaleza. El coche se detuvo. Valentina bajó, con su mochila en las manos, sus zapatos de ciudad hundiéndose en el polvo rojo del camino. Y fue entonces cuando vio a los niños. Mateo estaba trabajando en el corral, arreglando una cerca con un martillo. Era un adolescente grande para sus 16 años, con los hombros anchos de alguien que había trabajado desde la infancia. Cuando vio el coche, dejó lo que estaba haciendo y se quedó observando. Sus ojos examinaron a Valentina como si fuera un insecto interesante, como si no estuviera seguro de qué hacer con ello. Samuel estaba en el porche, con un libro en las manos. Tenía 14 años, y había algo diferente en él en comparación con su hermano mayor. Sus ojos eran curiosos, su postura era menos tensa. Cuando vio a Valentina, cerró el libro y se acercó a la barandilla, observando. Carlos estaba más cerca, con sus 12 años, ayudando a reparar la cerca con Mateo. Tenía la dureza de su padre en los hombros, pero en sus ojos había algo más suave, algo que no había sido completamente endurecido aún. Y luego estaban los dos más pequeños, Pedrito, con sus 7 años, que lo hacían parecer aún más frágil de lo que era, con sus ojos grandes que buscaban seguridad en cada cara que veía. Estaba jugando con un palo de madera, haciendo ruidos de caballo. Y Andrés, que tenía apenas 5 años cuando Valentina llegó, cuya memoria de su madre era tan vaga que casi podría decirse que no la tenía. Estaba siendo perseguido alrededor del patio por una cabra, sus risas siendo los únicos sonidos alegres que Valentina había escuchado desde que llegó a la región. Cuando Mateo vio el coche, simplemente se detuvo, dejó el martillo y se acercó lentamente, como si estuviera evaluando una amenaza potencial. ¿Quién eres?, preguntó cuando estaba lo suficientemente cerca para hablar. Su voz ya portaba la dureza de su padre, incluso a los 16 años. «Soy Valentina», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «Vengo a trabajar aquí». Mateo miró a Samuel. Samuel miró a Carlos. Carlos miró de vuelta a Mateo. Ninguno sonrió. Ninguno dio la bienvenida. Solo una mirada fue intercambiada. Una mirada que pareció comunicar: aquí hay otra persona que comer, otro trabajo que hacer, otra boca que llenar. «Mi padre está en los campos», dijo Mateo finalmente. «Puede entrar a la casa, hay un cuarto en la parte de atrás, puede dejar sus cosas ahí, hay trabajo en la cocina, hay agua en la bomba si quiere lavarse». Y eso fue todo. Ninguna otra instrucción, ninguna otra consideración, ninguna pregunta sobre dónde venía o por qué estaba aquí. El conductor del coche levantó la mochila de Valentina del vehículo. Ella la tomó, y sin otra palabra se giró hacia la casa. Valentina entró a la casa sola. Pasó por una sala que era funcional, pero fría. No había una sola fotografía en las paredes. No había flores en floreros. No había libros en estantes. Solo muebles que parecían haber sido comprados porque eran necesarios, no porque fueran hermosos. Pasó por un comedor donde la tabla estaba hecha de madera sin pulir, con arañazos que contaban historias de años de uso. La cocina era primitiva, un horno de leña en la esquina, con humo que ocasionalmente salía de él cuando el viento soplaba en la dirección equivocada. Una tabla para picar que estaba manchada y desgastada. Algunas ollas oxidadas colgando de ganchos. Un fregadero de piedra con una bomba manual de agua. Nada de lo que Valentina había usado alguna vez en la cocina de su casa. Una mujer mayor, que parecía ser algún tipo de empleada de la casa, estaba en la cocina. Tenía el cabello gris, la cara curtida por el trabajo y el sol. Cuando vio a Valentina, simplemente asintió, como si ya supiera exactamente quién era. «Tu cuarto está en la parte de atrás», dijo la mujer, su voz como arena. «El pequeño, puedes dejar tus cosas ahí. Hay trabajo en la cocina, cena es a las 6, desayuno es a las 5. Valentina asintió. No sabía qué preguntar, no sabía qué decir. El cuarto en la parte de atrás era pequeño. Tenía una cama, un canasto para la ropa, una pequeña ventana que miraba hacia el bosque. No había espejo, no había sábanas limpias, solo la crudeza de la madera y la soledad del aislamiento. Valentina se sentó en la cama. Sus manos estaban temblando. Su corazón estaba latiendo tan rápido que pensó que podría explotar. Luego, en la soledad y la oscuridad de ese pequeño cuarto, permitió que las emociones que había estado conteniendo durante todo el viaje salieran. Lloró por sus padres, que habían tenido que venderla.
Lloró por su rechazo a Fabio, que le había parecido tan importante en ese momento, tan necesario, tan moralmente correcto. Lloró por su vida anterior, que ahora parecía un sueño que alguien más había vivido, y lloró por la injusticia de ser enviada a este lugar, con esta familia de extraños, a hacer trabajo que sus manos nunca habían hecho, en un lugar donde ni siquiera el idioma de las emociones parecía hablado. Lloró hasta que no tenía más lágrimas. Luego, con los ojos hinchados y el corazón roto, se preparó para lo que sabía que sería el día más largo de su vida. A las 5 de la mañana siguiente, Valentina se despertó a los sonidos de la casa despertando, pasos en el piso, agua siendo bombeada, el sonido de fuego siendo alimentado en la cocina. Se levantó rápidamente, aunque su cuerpo estaba tan adolorido por el viaje en coche que casi no podía moverse. La mujer mayor, cuyo nombre era Dorotea, estaba en la cocina cuando Valentina llegó. «Necesitas hacer desayuno para 7», dijo Dorotea sin preámbulo. «Luciano come a las 5:30. Los niños comen a las 6. Necesitan pan, huevos, algo de carne si sobró de ayer. Y café, mucho café». Valentina miró la cocina, miró el horno, miró las ollas, y se dio cuenta de que no tenía idea de cómo hacer nada de esto. ¿Cómo hago el pan?», preguntó. Dorotea la miró como si Valentina hubiera preguntado cómo volar. «¿Nunca has cocinado?», preguntó. «No», admitió Valentina. «En mi casa había sirvientas. Yo nunca hice trabajo doméstico». Dorotea soltó un sonido que podría haber sido una risa. «Bien, aprendes rápido o no comes». Lo que siguió fue el caos más absoluto. Valentina intentó hacer pan. No sabía cómo trabajar la masa. La hizo demasiado dura, luego demasiado suave. Metió el pan en el horno. Se olvidó de él. Cuando lo sacó, estaba quemado por un lado y crudo por el otro. Los huevos fueron un desastre diferente. Quemó los primeros huevos que intentó freír. Rompió la yema del siguiente lote. Para el momento en que Luciano llegó a la cocina a las 5:30, Valentina estaba cubierta de harina y huevo. Había quemado su dedo en la estufa y estaba a punto de llorar. Luciano observó todo esto sin decir nada. Simplemente se sentó a la mesa, miró el pan chamuscado, miró los huevos rotos. Luego levantó la mirada hacia Valentina. Valentina esperaba un sermón, esperaba que le gritara, esperaba que le dijera que se fuera, que había cometido un terrible error al aceptar que estuviera allí. Pero Luciano solo asintió lentamente. «Mañana mejor», dijo simplemente. Luego comenzó a comer lo que ella había hecho, sin quejarse, sin comentar, simplemente comiendo como si el pan quemado y los huevos rotos fueran exactamente lo que había esperado. Cuando Luciano terminó de desayunar y se fue al campo, Valentina se desplomó en una silla de la cocina. Sus brazos estaban temblando, sus piernas estaban temblando. Se dio cuenta de que había estado retirando la respiración la mayoría del tiempo que Luciano estaba en la cocina. Dorotea la miró desde donde estaba limpiando platos. «Vivirás», dijo la mujer mayor, «o morirás, uno de los dos. Probablemente vivirás». Luego se fue dejando a Valentina sola con sus pensamientos y el desorden de la cocina. El primer mes fue, sin exageración, un infierno que Fabio Santander había diseñado magistralmente. Era como si Fabio hubiera estado en la granja en persona, dirigiendo cada momento de sufrimiento. Valentina nunca había cocinado, pero ahora tenía que cocinar para 7 personas. Tenía que hacerlo cada día, tenía que hacerlo bien. Valentina nunca había lavado ropa, pero ahora tenía que lavar la ropa de 7 personas. Las sábanas, los overoles, las camisas, todo a mano, en una tina de piedra, con agua que tenía que calentar en la estufa. Sus manos, que habían sido blancas y suaves, se cubrieron de ampollas en el segundo día. Para el tercero, las ampollas se reventaban. Para la primera semana, sus manos estaban cubiertas de cortes sangrantes. Valentina nunca había hecho trabajo duro, pero ahora tenía que limpiar la casa. Tenía que barrer pisos que parecían estar perpetuamente cubiertos de polvo rojo. Tenía que fregar pisos con un cepillo que raspaba sus rodillas. Tenía que lavar ventanas con agua tan fría que parecía cortar. Y los niños. Los niños eran crueles de una manera que solo los niños que han perdido la gentileza pueden serlo. La primera semana, Mateo deliberadamente derramó agua en el piso minutos después de que ella lo hubiera fregado. «Ups», dijo sin disculparse, «parece que necesitas hacerlo de nuevo». Samuel le quitó el libro de poesía que había traído de su casa, lo abrió y se burló de sus versos favoritos hasta que Valentina lloró. Carlos fue un poco diferente.
Parecía sentir culpa por lo que sus hermanos hacían, pero no lo suficiente para decirles que pararan. Pedrito simplemente la evitaba. El pequeño entendía que algo en el mundo estaba equivocado, aunque no pudiera articularla. Veía a esta mujer extraña en su casa, y sabía que ella no era la persona que debería estar allí. Y Andrés fue la peor parte, porque Andrés no recordaba a su madre. Para él, Dorotea era su madre. Y cuando vio a una mujer nueva en la casa, asumió que ella venía para reemplazar a Dorotea. Así que comenzó a traerle cosas, un palo que encontró, una flor, un juguete roto. Y luego, cuando Valentina lo aceptaba, se daría la vuelta corriendo, confundido, sobre por qué ella sonreía cuando en realidad debería estar haciendo lo que se suponía que hacían las madres. En la primera semana, Valentina cocina fue un desastre constante. Quemaba el pan, agregaba demasiada sal a la sopa, el arroz quedaba como lodo, el pollo era duro como el cuero. Luciano observaba todo esto con la cara de piedra de quien ya ha visto demasiado dolor en la vida para sentir compasión por más. Pero algo en sus ojos cambió. Era sutil, pero Valentina lo notó. Los niños fueron más crueles en las comidas. ¿Esto es comida o un castigo?, preguntó Mateo moviendo el arroz con su cuchara. Parece que algo vomitó aquí, comentó Samuel con una sonrisa que no era amable. ¿De dónde viene?, preguntó Carlos, ignorándola completamente. Pedrito, el pequeño, que aún tenía cierta inocencia pero que estaba rápidamente siendo infectado con la actitud de sus hermanos mayores, simplemente no comió. Se quedó mirando el plato como si fuera un enemigo. Andrés, sin embargo, intentó comer, masticó el pan duro, intentó tragar la sopa salada, y cuando finalmente no pudo más, simplemente apoyó su cabeza en la mesa y lloró. Valentina estaba de pie en la esquina de la cocina, las lágrimas en sus mejillas que intentaba contener, preguntándose por enésima vez cómo podía sobrevivir a esto, preguntándose si debería simplemente dejar su mochila y correr hacia el bosque, preguntándose si morir en la montaña sería mejor que vivir como criada en esta casa fría. Pero aquí es donde Valentina Merced reveló el verdadero núcleo de su carácter. Su rechazo a Fabio no había sido un capricho, había sido un acto de coraje puro, la decisión de una joven mujer de no vender su integridad para la comodidad. Ese mismo coraje, ese mismo fuego que la había llevado a decir que no a uno de los hombres más poderosos del país, ahora la sostenía en la cocina de una granja de montaña. Así que, en lugar de correr, en lugar de rendirse, Valentina hizo algo diferente. Decidió aprender. Se levantaba antes del amanecer, observaba a Dorotea mientras la mujer mayor hacía sus tareas. Y luego, cuando Dorotea se iba, Valentina practicaba. Practicaba hacer pan hasta que sus manos comprendieran el sentimiento correcto de la masa. Practicaba cocinar huevos hasta que supo exactamente cuándo levantarlos del fuego. Comenzó a hacer preguntas, sutilmente, sin ser demasiado directa. Cuando Dorotea le daba una instrucción, Valentina escuchaba como si su vida dependiera de ello. Y luego, en la segunda semana, doña Herminia vino a visitar. Doña Herminia era una mujer mayor que vivía en la granja vecina. Era la esposa del hombre que había sido amigo de la familia de Luciano durante toda la vida. Ella vino buscando huevos, que aparentemente Luciano le había ofrecido venderle. Cuando vio a Valentina trabajando en la bomba de agua del patio, lavando la ropa de la granja, doña Herminia se detuvo. Observó a la chica durante un largo momento. «Eres la sirvienta nueva», dijo finalmente. «Sí, señora», respondió Valentina sin levantar la vista de la ropa. «¿De dónde vienes?» «De la capital». Doña Herminia fue más observadora que la mayoría. Vio las manos destrozadas. Vio la manera en que Valentina se movía, como si cada movimiento le causara dolor. Vio algo en la cara de la chica que le recordó a ella misma a una edad anterior, cuando la vida aún tenía la capacidad de sorprenderla. «Ven», dijo doña Herminia. Valentina levantó la mirada sorprendida. «Ven, necesito hablar contigo un momento. Déjale a Luciano un mensaje. Dicho que fui a visitarte». Valentina la siguió. Doña Herminia la llevó a una pequeña habitación en su casa que estaba a solo 1 kilómetro de distancia. Una habitación que era cálida, que tenía libros, que tenía luz. «Siéntate», dijo doña Herminia. Valentina se sentó. «Ahora», continuó doña Herminia, «cuéntame quién eres realmente». Y así, en esa habitación cálida, Valentina contó su historia. Contó sobre Fabio, contó sobre sus padres, contó sobre el año que tenía que pasar como castigo. Doña Herminia escuchó todo esto en silencio, y cuando Valentina terminó, la mujer mayor simplemente asintió. «Mija»,
dijo. Cocinar no es una ciencia complicada, es una conversación con los ingredientes. Debes escucharlos, debes sentir cuando el pan está listo, no contar minutos. Debes saber cuándo el arroz ha absorbido el agua, no simplemente esperar. Debes aprender a probar lo que haces. Y debes permitirte equivocarte, porque los errores son cómo aprendemos. Durante la siguiente hora, doña Herminia enseñó a Valentina cosas simples. Cómo trabajar la masa, cómo saber cuándo está lista, cómo calentar aceite para freír, cómo saber cuándo está caliente, cómo probar la comida mientras la cocinas. La comida, dijo doña Herminia, es amor. Es la única manera que algunos hombres saben cómo recibir amor. Así que cuando cocinan para alguien, no es solo nutrición, es comunicación, es cuidado. Valentina llevó estas enseñanzas de vuelta a la montaña alta, y gradualmente, a lo largo de 2 semanas, su comida mejoró. Luego, a lo largo de un mes, se volvió buena. No era perfecta, pero era comida que podía comerse sin que hiciera una mueca. En la 3ª semana del primer mes, preparó pan casero. Siguió exactamente las instrucciones de doña Herminia. Trabajó la masa hasta que sintió que estaba lista. La dejó subir al calor. Luego la metió al horno de leña. Cuando sacó el pan, estaba dorado. Humeaba. Olía como debería oler el pan. Luciano volvió de los campos esa tarde. Se sentó a la mesa. Valentina, nerviosa, puso una rebanada del nuevo pan frente a él, junto con mantequilla casera que Dorotea había hecho. Luciano tomó el pan, lo miró, lo oló. Luego tomó un bocado, masticó lentamente, tragó. Luego levantó los ojos hacia Valentina. «Este pan está bien», dijo finalmente. Fueron 5 palabras, solo 5 palabras. Pero para Valentina, esas 5 palabras significaron que tal vez, solo tal vez, no era un desastre total, que tal vez podía sobrevivir a esto, que tal vez, en algún lugar profundo, ella tenía las habilidades para hacer esto funcionar. Los niños continuaron siendo crueles. Mateo la ignoraba, como si fuera un fantasma en la casa. Samuel la miraba con curiosidad ocasional, pero nada que se aproximara a la bondad. Carlos era impredecible. A veces era cortante, a veces parecía casi compasivo, pero siempre mantenía distancia. Pero Pedrito fue diferente. En la 2ª semana del 2º mes, Valentina encontró a Pedrito llorando detrás del granero. El pequeño estaba sentado en el suelo, sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas, llorando en silencio. Su madre había muerto hace 5 años, pero las noches, cuando estaba oscuro, cuando no había nadie mirando, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador para un niño de 7 años, Pedrito lloraba. Lloraba por una persona a la que apenas podía recordar. Lloraba porque ser huérfano es un vacío que nada puede llenar completamente. Lloraba porque su padre estaba siempre trabajando, porque sus hermanos eran tan mayores que no tenían tiempo para él, porque en este mundo grande y rudo no había lugar para la suavidad, no había lugar para el miedo. Valentina podría haber ignorado al niño, podría haber seguido caminando, tenía trabajo que hacer, ropa que lavar, comida que preparar, pero algo en el sonido de ese llanto tocó algo en ella, algo que entendía perfectamente. Así que se sentó a su lado sin hablar, solo estuvo presente, y después de un rato, Pedrito se acercó a ella y apoyó su cabeza en su hombro. ¿Tienes una mamá?, preguntó, con esa inocencia brutal de los niños. Sí, respondió Valentina. Está muy lejos. ¿Por qué no estás con ella? Valentina consideró mentir, pero algo en la sinceridad del niño la obligó a decir la verdad, porque cometí un error. Y ahora tengo que estar aquí para aprender de ese error, y porque hay gente aquí que me necesita. Pedrito asintió, como si esto fuera la cosa más normal del mundo, como si rechazar a un hombre poderoso fuera una razón perfectamente válida para ser separado de tu madre, como si el mundo funcionara simplemente. Papá dice que todo el mundo comete errores, que lo importante es qué haces después. Valentina no respondió, solo abrazó al niño, y permitió que ambos lloraran juntos en la oscuridad del atardecer, porque a veces, el consuelo más grande que puedes ofrecer a alguien es simplemente permitirle llorar sin juzgarlo. A partir de ese día, algo comenzó a cambiar imperceptiblemente en la montaña alta. No fue un cambio grande, fue más bien como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante años, permitiendo que entre un poco de aire fresco. Pedrito comenzó a seguir a Valentina. Cuando ella cocinaba, él estaba en la cocina, observando. Cuando ella lavaba la ropa, él ayudaba de formas pequeñas. Cuando ella tenía un momento para sentarse, él se sentaba junto a ella y simplemente estaba. Los otros niños notaron esto. Mateo frunció el ceño. Samuel pareció reflexionar. Carlos miró a Pedrito con algo que podría haber sido envidia o simpatía, o ambas. Y Luciano vio todo esto desde los márgenes, y algo en él comenzó a cambiar. En el 2º mes, ocurrió el incidente que cambió todo. Pedrito se enfermó gravemente. Comenzó con fiebre en la mañana. Una fiebre que no era una fiebre normal. Era una fiebre que quemaba. Su pequeño cuerpo estaba tan caliente que Valentina se asustó
gustó de tocarlo. Para el mediodía, el niño estaba en delirio, hablando cosas que no tenían sentido, llamando a su madre que había estado muerta durante años. Para la tarde, Pedrito no reconocía a nadie. Estaba completamente perdido en el fuego de la enfermedad. Su respiración era irregular. Cuando lo tocabas, se estremecía como si estuviera siendo tocado por fuego. Luciano estaba asustado. Valentina lo vio en sus ojos, aunque su cara permaneció impasible. Su mandíbula se apretó, sus manos se cerraron en puños. Luego, con la determinación de un hombre que ha enfrentado demasiada pérdida, comenzó a actuar. Llamó al cura del pueblo. Pidió que alguien fuera a buscar al curandero, que vivía a 5 kilómetros de distancia. Cuando el curandero llegó, llevaba pociones que sabían a tierra y a cosas que Valentina no quería identificar. Las vertió en la boca de Pedrito. Nada parecía funcionar. El niño empeoraba cada hora. En las regiones remotas, la fiebre era frecuentemente una sentencia de muerte, especialmente para un niño que había perdido a su madre ya, especialmente para un niño cuya muerte destruiría completamente a un padre que ya había sido destruido una vez. Pero Valentina hizo algo que nadie le pidió que hiciera, algo que técnicamente no era su responsabilidad. Nadie le pidió que abandonara todos sus quehaceres, nadie le pidió que se quedara en el cuarto de Pedrito durante 3 noches seguidas sin dormir. Ella simplemente comenzó a trabajar. Hizo compresas frías con agua del pozo más frío que podía encontrar. Cambió las sábanas cuando se saturaban de sudor. Hizo té de manzanilla porque había visto hacerlo a su madre años atrás. Cantaba canciones suaves que su abuela le había enseñado. Contaba historias de la capital que parecían fascinar al niño incluso en su delirio. Historias de jardines grandes, de casas con muchas habitaciones, de personas que caminaban por las calles sin miedo. ¿Ir allá?, preguntaba Pedrito en sus momentos de lucidez. Algún día, mi amor, respondía Valentina. Cuando estés bien, te llevaré a ver esos lugares. La noche del tercer día fue la más crítica. La fiebre de Pedrito fue tan alta que Valentina pensó que podría estar viendo a un niño que moría en sus brazos. El cura vino y rezó. Luciano vino y se quedó en la puerta del cuarto, mirando a su hijo con el rostro de un hombre que sabe que está a punto de perder algo que ama. Cuando Valentina estaba completamente exhausta, cuando sus propios ojos no podían permanecer abiertos, cuando su cuerpo estaba pidiendo descanso desesperadamente, cuando ella estaba rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer, Pedrito abrió los ojos. «¿Valentina?», preguntó, su voz pequeña y clara. «Aquí estoy, mi amor», respondió ella, el término saliendo de su boca naturalmente, como si hubiera estado esperando todo este tiempo para poder decirlo. «Vas a irte como mamá», y en ese momento, Valentina comprendió algo. Comprendió que este niño no tenía a nadie, que su padre estaba tan quebrado que no podía hacer lo que un niño necesitaba, que sus hermanos estaban demasiado ocupados siendo hombres para recordar cómo ser niños, que este pequeño ser necesitaba a alguien que lo amara de una manera pura e incondicional. Así que Valentina hizo una promesa que cambiaría todo. «No, mi amor, yo no me voy, yo me quedo, yo te quedo». Pedrito se durmió con la mano agarrada a su vestido, y cuando se despertó por la mañana, la fiebre había bajado. Estaba débil, ciertamente, pero vivo, y lo más importante, estaba seguro. Cuando Luciano entró al cuarto esa mañana y vio a Valentina dormida en una silla junto a la cama de su hijo, con la mano de Pedrito agarrada a su vestido incluso mientras dormía, vio sangre seca en el dorso de la mano de Valentina, donde Pedrito había arado con las uñas en su delirio, vio evidencia de 3 noches de trabajo sin dormir escrita en la cara de la joven mujer. Algo cambió en él fundamentalmente. No fue un cambio grande, no fue un cambio que lo transformara instantáneamente de un hombre frío a uno cálido. Fue más bien como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante 5 años, permitiendo que entre aire fresco, permitiendo que la luz entre, permitiendo que la vida entre. Luciano se quedó mirando a Valentina durante un largo momento. Luego, silenciosamente, se retiró del cuarto. Una hora después, cuando Valentina finalmente se despertó, Luciano estaba esperándola en la cocina. Había preparado 2 tazas de té. No era un gesto grande, pero fue suficiente. «Para ti», dijo, ofreciendo una taza. Valentina la aceptó con sorpresa. Fue la primera cosa amable que Luciano había hecho por ella en meses. «Gracias, señor», dijo. Luciano se quedó en silencio por un momento. Luego, su voz llegó, y era diferente de cómo había sido todos estos meses. Aún era profunda, aún era la voz de un hombre formado por la dureza, pero ahora tenía algo que se aproximaba a la emoción. «Lo que hiciste por Pedrito, no lo olvidaré. Es el tipo de cosa que una madre hace». Luego se fue. Fue una conversación pequeña, fue un gesto pequeño, pero fue el comienzo de algo que cambiaría todo. En las semanas siguientes, la dinámica de la granja comenzó a cambiar de formas casi imperceptibles, pero aún muy reales. Luciano comenzó a estar más en casa. En lugar de pasar las tardes reparando cosas en los campos, comenzó a estar en la casa. Comenzó a pasar tiempo observando a Valentina trabajar, no de una manera amenazante, no como un supervisor verificando que su trabajo fuera correcto, de una manera contemplativa, como si la estuviera viendo realmente, quizás por la primera vez. Los niños vieron esto, no lo dijeron en voz alta, pero algo en el aire de la casa cambió, como si una presión que había estado en todos los hombros durante años se hubiera aliviado ligeramente. Pedrito siguió a Valentina como un cachorro, buscando su atención constantemente. Cuando ella estaba en la cocina, él estaba en la cocina. Cuando ella estaba lavando la ropa, él estaba cerca, intentando ayudar, aunque sus brazos de 7 años eran demasiado pequeños para ser de mucha utilidad. Carlos comenzó
comenzó a ayudarla con tareas sin que le pidiera. Un día, sin una palabra, comenzó a bombear agua para que ella no tuviera que hacerlo. Luego continuó haciéndolo cada día, como si fuera su responsabilidad. Samuel incluso sonrió ocasionalmente. No mucho, pero lo hizo. Y en esas sonrisas, Valentina vio un muchacho joven que estaba considerando cosas, que estaba cuestionando las suposiciones que le habían sido enseñadas sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Solo Mateo mantuvo su distancia fría, pero incluso en él algo pequeño estaba ablandándose, aunque era tan sutil que casi no se podía notar. En el tercer mes, Valentina comenzó a enseñar a los niños a leer en las noches. No se lo pidió a Luciano, simplemente comenzó a hacerlo. Reunía a los niños después de la cena, a la luz de las velas, en el comedor de la granja. Traía el libro de poesía de Machado que había empacado en su mochila meses atrás. Un libro que había estado oculto en su cuarto, demasiado precioso para que alguien lo viera. Pedrito aprendía con entusiasmo. Sus ojos se iluminaban cuando podía reconocer una letra, cuando podía pronunciar una palabra completa, cuando podía entender que los símbolos en la página tenían significado. Carlos ponía atención meticulosa. Escribía letras en la tierra del patio después practicando. Decía las palabras una y otra vez hasta que las dominaba. Samuel planteaba preguntas inteligentes. ¿Por qué una letra hace ese sonido? ¿Cómo sé dónde una palabra termina y otra comienza? Valentina veía en él a un joven que tal vez había sido sofocado por la necesidad de ser un hombre, de ser fuerte, de no hacer preguntas. Incluso Mateo, cuando pensaba que nadie miraba, escuchaba. Estaba en la puerta del comedor, aparentemente ocupado con trabajo de reparación, pero claramente escuchando cada palabra que Valentina decía. Y Luciano. Luciano se sentaba en la silla al lado de la puerta, supuestamente ocupado con trabajo de reparación de herramientas, pero claramente escuchando cada palabra que Valentina decía, viendo cómo sus hijos la miraban, viendo cómo ella los miraba, cómo hablaba con una paciencia que nunca había visto en un adulto de esta región. Una noche, después de que los niños se habían ido a la cama, Valentina estaba recogiendo los materiales de la lección. Luciano seguía sentado en su silla. Nunca aprendí a leer bien, dijo de repente. Valentina se giró, sorprendida. Era raro que Luciano iniciara una conversación. ¿No?, preguntó. Mi padre creyó que la educación era un lujo. Dijo que un hombre necesitaba manos fuertes, no un cerebro débil. Así que aprendí letras. Puedo leer lo suficiente para los negocios, pero no como lo haces tú. Valentina consideró ofrecer enseñarle, pero sintió que eso sería presuntuoso. Así que simplemente dijo, nunca es demasiado tarde para aprender. Luciano asintió. Luego se fue a dormir. Pero a partir de esa noche, Luciano se sentó todas las noches durante la lección. Y una semana después, pidió si podía unirse, si podía aprender también. Así que Valentina enseñó al padre junto con los hijos. Y mientras enseñaba, viajaba a través de los poemas de Machado, leyendo versos sobre amor, sobre la naturaleza, sobre el paso del tiempo. Un verso en particular parecía tocar a Luciano. Era uno sobre la muerte del tiempo, sobre cómo el tiempo se lleva todo, pero cómo el amor es lo único que permanece. Valentina podía ver a Luciano procesando esto, pensando en Elena, pensando en la vida que había vivido sin ella. En el cuarto mes, pasó el segundo incidente importante, un incidente que reveló exactamente cuán lejos Valentina estaba dispuesta a llegar por esta familia. Mateo volvió a casa con una muchacha. Su nombre era Rosa. Rosa era la hija de un zapatero en el pueblo. Era una chica agradable, con una sonrisa rápida y ojos curiosos, pero también estaba embarazada. Cuando Luciano se enteró, fue como si alguien hubiera tirado de una cuerda que mantenía todo lo que él era en su lugar. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se apretó. No gritó, porque Luciano raramente gritaba, pero su silencio fue peor que cualquier grito. Llamó a Mateo a su estudio. Nadie supo exactamente qué se dijo, pero cuando Mateo salió, estaba pálido, asustado. Parecía como si acabara de estar en la presencia de su propia muerte. La familia de Rosa vino a la casa al día siguiente. El padre de Rosa estaba furioso. Exigía dinero. Exigía que Mateo casarse con su hija. Exigía compensación. La ley, dijo, estaba de su lado. Que lo demandarse. Que Mateo terminaría en la cárcel. Luciano escuchó todo esto sin cambiar su expresión. Luego, cuando el padre de Rosa y su familia se fueron, se retiró a su estudio y cerró la puerta. Valentina sabía que algo grave había ocurrido. Podía sentirlo en el aire de la casa. Podía verlo en cómo Mateo evitaba a todos. Podía verlo en cómo Samuel y Carlos hablaban en susurros. Esa noche, cuando estaba sola en la cocina limpiando, se atrevió a hacer algo que normalmente habría considerado imposible. Fue a buscar a Luciano. Lo encontró en su estudio, mirando por la ventana al bosque nocturno. Su cara estaba tensa, sus manos estaban apretadas. Señor Luciano, dijo ella. Luciano se giró sorprendido. Había entrado sin golpear. ¿Necesitas algo?, preguntó, su voz cautelosa. No, respondió Valentina, pero creo que usted necesita escucharme. Se quedó en silencio durante un momento. Luego asintió lentamente. Está bien, habla. Valentina respiró profundamente. Señor, sé que esto es un asunto familiar. Sé que no es mi lugar hablar sobre estos temas, pero he visto a Rosa en el pueblo. La he visto hablar de Mateo. Sé lo que es amar a alguien y no poder ser con él. Y lo sé que un hombre joven comete errores. Los buenos hombres cometen errores. Luciano frunció el ceño. ¿De qué hablas? El matrimonio es lo único que puede salvar a Mateo. Es lo único que puede restaurar el honor de Rosa. Si usted tiene el poder de permitir que eso ocurra, debería hacerlo, porque el amor que crece del error es a menudo el amor más fuerte. Luciano parecía estar a punto de rechazarla. Parecía estar a punto
punto de decirle que se fuera, que no era su lugar hablar de tales cosas. Pero Valentina continuó. Mi madre me vendió. Mi padre aceptó una deuda para evitar perderlo todo. Yo fui enviada aquí como castigo por haber rechazado a un hombre poderoso. Pero usted tiene el poder de hacer que la vida de su hijo sea mejor. Puede permitir que cometa sus errores y aún así tenga un futuro. Eso es lo que es ser un padre. Luciano se quedó en silencio durante un largo tiempo. Sus manos gradualmente se abrieron. Su mandíbula se relajó. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Habla desde experiencia. Hablo desde el corazón, señor. Nada más. Luciano se acercó a ella. Por un momento Valentina pensó que podría estar enojado, que podría estar a punto de reprimirse por su insolencia. Pero simplemente dijo, llamaré al cura mañana. Y así fue. Mateo se casó con Rosa, salvando no solo su honor, sino encontrando, en el proceso, una mujer que realmente lo amaba. Una mujer que lo ayudaría a suavizar los bordes duros que había heredado de su padre. Cuando Valentina vio que Luciano había actuado basándose en su consejo, cuando vio que sus palabras importaban, cuando vio que ella tenía poder para cambiar cosas en esta casa, algo cambió en ella también. Dejó de sentirse como una sirvienta, dejó de sentirse como alguien que estaba cumpliendo un castigo. Comenzó a sentirse como parte de algo, como alguien que era valiosa, como alguien cuyo destino no estaba completamente decidido por otro. En el 5º mes, pasó un momento que Luciano nunca olvidaría. Fue una noche de lluvia, de esas noches de montaña, donde el mundo parece reducirse solo a la lluvia y a la casa que la protege del trueno y los relámpagos. Valentina estaba preparando cena, Luciano estaba reparando una silla en la cocina, trabajo que había comenzado hacía una semana pero que nunca terminaba, porque realmente solo quería estar donde ella estaba. El viento azotaba las ventanas, la lluvia caía en torrentes, pero dentro de la cocina había calor, había luz, había vida, y Valentina, sin pensar, sin calcular, simplemente porque el momento lo requería, le ofreció un vaso de agua a Luciano y dijo, debe estar cansado, la lluvia es pesada esta noche. No fue mucho, fue solo una observación común, la observación de alguien que se preocupa lo suficiente por otra persona como para notar cuando podría estar cansada. Fue el primer acto genuino de cuidado que ella le dirigía. Luciano tomó el vaso de sus manos, sus dedos casi se tocaron, y por primera vez en 5 años, desde que Elena murió, Luciano sintió esa chispa de conexión, que es el comienzo del amor. No fue una chispa que lo consumiera inmediatamente, fue una chispa pequeña, fácil de ignorar, pero estaba allí. Y Luciano sabía, en ese momento, que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía controlar. Pasaron 2 meses más. 2 meses en los que la conexión entre Luciano y Valentina creció imperceptiblemente. En el 6º mes, Luciano preguntó al cura del pueblo si había noticias de los padres de Valentina, si alguien había venido a recogerla, si alguien estaba preguntando por ella. El cura respondió que no, que parecía como si los padres de Valentina hubieran aceptado que ya no tenían una hija. Pero luego, en el 7º mes, una carta llegó. La carta llegó con un comerciante que pasaba por la región. Estaba dirigida a Valentina, en la letra de su madre. Valentina leyó la carta en privado, en su pequeño cuarto. En la carta, sus padres expresaban su arrepentimiento. Decían que habían cometido un error, que si era posible, Valentina debería volver, que su padre estaba enfermo, que la querían, que habían sido equivocados. Valentina leyó la carta 4 veces. Sus manos temblaban, sus ojos lloraban. Luego, en la oscuridad de su cuarto, Valentina hizo una elección. Tomó la carta y la quemó en la vela que iluminaba su habitación. Cuando Luciano preguntó qué había pasado, ella dijo simplemente, una carta de mi familia. Pensaba que querría volver, pero decidí que no tengo nada que hacer en la ciudad. Mi vida está aquí ahora. Luciano no dijo nada. Pero esa noche, después de que todos estaban durmiendo, fue a su cuarto y dejó una rosa en su ventana. Una rosa roja, del único rosal que permanecía en la propiedad, que había plantado Elena años atrás. La rosa fue el primer acto de amor de Luciano hacia Valentina. Un acto que Valentina vio por la mañana y que hizo que comprendiera que sus sentimientos estaban siendo correspondidos. El 8º mes fue cuando la amenaza comenzó a crecer. Fabio Santander pasó por la granja ocasionalmente. Decía que estaba verificando propiedades, verificando inversiones, verificando que su dinero estaba siendo bien gastado, pero realmente estaba verificando a Valentina. Pasó por la granja un día cuando Valentina estaba trabajando en los campos junto a los hijos de Luciano. La vio riendo, vio cómo el sol había oscurecido su piel, vio cómo ella se movía con una confianza que no tenía cuando llegó. Y en ese momento, Fabio supo que su plan había fracasado completamente. Había enviado a Valentina a este lugar para quebrantarla, para hacerla sufrir, para hacerle pedir que volviera, para tenerla rogándole piedad. Pero en su lugar, la montaña la había fortalecido. La familia la había fortalecido. Y ese viudo rudo la estaba mirando de una manera que hizo que la sangre de Fabio hirviera. La rabia que sintió fue casi física. Era como un animal dentro de él, rasguñando, pidiendo ser soltado. Fabio regresó a su hacienda y durante los siguientes 2 días hizo planes. En el 9º mes, Fabio hizo una visita oficial a Luciano. Vino con documentos, hablando de negocios, de posibles acuerdos, pero lo que realmente estaba haciendo era reconocimiento. Vio cómo Valentina servía el té, vio cómo Luciano la miraba, vio cómo los niños estaban alrededor de ella. Y fue entonces cuando hizo su cálculo final. Luciano, dijo Fabio, su voz suave, sobre Valentina. He estado pensando que tal vez el año completo es demasiado. Tal vez 6 meses más sería suficiente. Ella podría volver a su familia.
podría tener una vida normal. Luciano entendió exactamente lo que Fabio estaba haciendo. Era un cebo, era una trampa, era la oferta de libertad, pero de una manera que era en realidad una jaula. Valentina no quiere irse, dijo Luciano simplemente. ¿Le preguntaste?, preguntó Fabio, con esa sonrisa que no era una sonrisa. No necesito preguntarle. Lo sé. Fabio se puso de pie lentamente. Bien, entonces el trato se mantendrá como estaba, un año completo, y luego ella será libre. Espero que entiendas que una vez que sea libre, ella será libre de elegir dónde ir, incluso si elige irse de tu lado. Luciano no respondió. Pero después de que Fabio se fue, entendió algo que había estado evitando durante meses. Amaba a Valentina. La amaba más que había amado a nada en su vida excepto a sus hijos. Y cuando el año terminara, cuando ella fuera libre, no había garantía de que se quedaría. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Elena, Luciano lloró de nuevo. Pero esta vez no fue un llanto silencioso. Fue un llanto que salía desde lo más profundo, porque estaba asustado de perder a la única persona que lo había hecho sentir vivo nuevamente. El 10º mes fue cuando todo se puso en movimiento para el clímax. Valentina notó que Luciano estaba diferente, más silencioso, más preocupado. Ocasionalmente lo encontraba mirándola con una expresión que no podía leer. Una noche ella lo encontró en el porche, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. ¿Está bien, señor?, preguntó. Luciano, dijo él. Mi nombre es Luciano. Ya no soy tu señor. No si quiero que seas mi... Se detuvo. No podía decirlo. No aún. Demasiadas cosas podrían salir mal. Valentina, continuó, sé que el trato con Fabio fue que trabajarías un año. Ese año está casi terminado. Cuando termine, serás libre. Completamente libre. Puedes irte si quieres. Puedes volver con tu familia. Puedes ir a cualquier lugar. Valentina sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Estaba él pidiéndole que se fuera? ¿Se había cansado de ella? ¿Se había dado cuenta de que ella era demasiado pobre, demasiado baja, demasiado nada? ¿Es eso lo que quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, respondió Luciano, su voz temblando. Eso es lo opuesto a lo que quiero. Pero no puedo pedirte que te quedes. No cuando fuiste traída aquí como castigo. No cuando tu libertad está tan cerca. Tiene que ser tu elección. Tiene que ser completamente tu elección. Valentina lo miró, y en ese momento, bajo las montañas y las estrellas, comprendió que Luciano la amaba. No como propiedad, no como criada. La amaba como a una persona, como a una mujer, como a alguien que importaba. Luciano, dijo, usando su nombre por primera vez, mi elección fue hecha hace meses. Mi elección fue quedarme el día que encontré a Pedrito llorando detrás del granero. Mi elección fue quedarse todos esos días cuando cuidé a Pedrito en la fiebre. Mi elección ha sido quedarse cada día desde entonces. Luciano se giró para mirarla, y vio en sus ojos que decía la verdad. ¿Me quieres?, preguntó, como si no pudiera creer que una persona como él pudiera ser amada. Sí, respondió Valentina. Te amo. No sabía que era posible amar a alguien así, pero te amo. Luciano se acercó y la besó. Fue un beso que llevaba 5 años de soledad esperando suceder. Fue un beso que llevaba 10 meses de transformación silenciosa. Fue un beso que selló un nuevo comienzo. Pero el destino, como resultado, no estaba terminado con ellos aún. Una semana después de esa noche, cuando Valentina y Luciano habían comenzado a hacer planes, cuando habían comenzado a imaginar un futuro juntos, cuando los niños incluso habían comenzado a verla como algo que se aproximaba a la madre que la granja tanto necesitaba, Fabio Santander volvió. No vino solo, vino con hombres, hombres con pistolas, hombres que llevaba en su hacienda para manejar cosas que no podían ser manejadas por la ley. Había tenido 2 semanas para hacer planes, 2 semanas para calcular exactamente cómo mataría a Luciano y tomaría a Valentina. El plan era simple. Mataría a Luciano en el bosque, en el camino que Luciano tomaba cada día de regreso a casa. Tomaría a Valentina, la llevaría a su hacienda, y la haría una esposa de todas formas, o simplemente una prisionera. La única opción que Valentina tenía en el mundo de Fabio era obedecer. Lo que Fabio no sabía era que Valentina estaba cerca cuando Luciano habló de sus planes, que ella escuchaba desde una ventana mientras Fabio, en su arrogancia, explicaba exactamente cómo iba a proceder, que ella comprendía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, Valentina no durmió. Estuvo despierta pensando, planeando, temblando de miedo y determinación. Alrededor de las 2 de la mañana, se levantó de su cama. Fue al cuarto de armas donde Luciano guardaba sus herramientas de caza. Tomó una escopeta de caza, verificó que estuviera cargada. Luego se puso el abrigo de Luciano, que era demasiado grande para ella pero que lo había visto usar, que olía a él, que le hacía sentir menos sola, y esperó. Luciano volvería a casa a lo largo del camino que pasaba por el bosque, alrededor de las 5 de la tarde. Era su ruta habitual. Fabio lo estaría esperando allí, con sus hombres. Valentina fue al bosque antes, se escondió en los arbustos que se alineaban el camino, y esperó el atardecer. Cuando finalmente vio a Luciano acercándose, caminando a caballo, su corazón casi se detiene, porque en ese momento comprendió que su plan era puro suicidio, que no había forma de que ella ganara, que probablemente moriría en los próximos minutos, pero también comprendió que eso estaba bien, que si moría, al menos habría dado a Luciano una oportunidad de vivir. Y luego, cuando vio a Fabio salir de los arbustos, cuando vio a Fabio levantar su arma, cuando escuchó a Fabio decir las palabras, Luciano Reyes, hoy morirás porque te atreviste a tocar lo que es mío. Algo en Valentina se rompió en una forma completamente nueva. No fue miedo, fue claridad absoluta, fue la comprensión final de quién era realmente. No era una sirvienta, no era una castigo, era una guerrera, era alguien cuyo amor era lo suficientemente
suficientemente fuerte como para estar dispuesta a morir por él. ¡Corre!, gritó saliendo de los arbustos. En el segundo en que Fabio giró para mirarla, en el segundo en que uno de sus hombres levantó su arma, en el segundo en que todo pareció ralentizarse, Valentina hizo lo que tenía que hacer. Se lanzó entre Luciano y la bala. El dolor fue casi irreal. Fue como si el mundo entero se hubiera convertido en fuego. La bala entró en su lado izquierdo, justo entre las costillas, tan cerca del pulmón que después, los doctores dirían que si hubiera sido solo un centímetro hacia la derecha, habría muerto instantáneamente. Sangre caliente fluyó de la herida. El mundo comenzó a girar. Sus rodillas se doblaron, pero en el segundo antes de caer completamente, vio a Luciano. Vio su cara de shock, transformándose en horror. Vio sus brazos levantándose para atraparla. Y en ese momento, en esos últimos segundos de claridad, antes de que el dolor la consumiera, Valentina supo que había hecho la cosa correcta. Te amo. Fue lo último que dijo antes de que la oscuridad la tomara. Cuando Luciano la atrapó, cuando la sostuvo en sus brazos, cuando vio la sangre fluyendo de ella, cuando supo que la mujer que amaba se estaba muriendo, algo en Luciano desapareció para siempre. Mientras Fabio y sus hombres huían en la oscuridad, porque incluso en su arrogancia, Fabio sabía que lo que había hecho era asesinato y que la comunidad entera se volvería contra él, Luciano cargó a Valentina en sus brazos. Fue un acto de puro instinto. Cargó a esta chica que pesaba tal vez 110 libras, aunque a través del pánico se sentía como si pesara nada, y corrió. Corrió a través del bosque. Sus pies golpeaban el terreno desigual. Ramas lo rasguñaban. Su respiración vino en sollozos histéricos. No mueras, gritaba a ella, aunque sabía que no podía escucharlo. Por favor, no mueras. Te amo. No me dejes. No ahora. No cuando finalmente. No ahora. Corrió a través de los campos. Corrió gritando los nombres de sus hijos. Mateo, Samuel, Carlos, Pedrito, alguien, ayuda. Valentina está siendo dispara. Los niños salieron de la casa. Vieron a su padre corriendo con una mujer sangrante en sus brazos y comprendieron en ese momento, con una claridad que nadie debería tener a su edad, que algo horrible había ocurrido. Mateo fue por los doctores, Samuel fue por el cura, Carlos fue por agua y telas limpias. Pedrito simplemente estaba de pie en el porche, sollozando, sabiendo que el mundo estaba a punto de cambiar. Los doctores llegaron dentro de una hora. Vinieron de la ciudad. Una conducción rápida a través de caminos peligrosos. Eran hombres jóvenes que sabían que lo que enfrentaban era una bala que había penetrado el cuerpo de una chica, que tal vez estaba lodged cerca del pulmón, que se desangraba internamente. Podemos intentar operarla, dijo el doctor principal, pero tal vez no sea suficiente. La bala está en un lugar peligroso y ha perdido mucha sangre. Luciano no respondió. Solo dijo, haz todo lo que puedas. Así que los doctores hicieron lo que hicieron mejor. Pasaron 2 noches operando a la luz de las velas, cosiendo tejido, buscando la bala, intentando sacar a Valentina del camino de la muerte. Valentina estaba inconsciente durante todo esto. Su cuerpo era un campo de batalla. Estaba perdiendo sangre constantemente. Su respiración era irregular. Por momentos parecía que el mundo estaba a punto de perderla. Pero Luciano permaneció a su lado. No dejó su cuarto. No comió. No durmió realmente. Solo estuvo allí, sosteniendo su mano, hablándole cuando estaba inconsciente, rogando a un Dios que no había escuchado en años. No te vayas, susurraba una y otra vez en la oscuridad. Por favor, no te vayas. Necesito decirte algo. Necesito que lo sepas. Te amo más que a mi propia vida. Tienes que quedarte para que pueda pasar el resto de mi vida demostrándote exactamente cuánto. En la noche del tercer día, cuando incluso los doctores habían comenzado a perder esperanza, cuando parecía que Valentina finalmente se iría a un lugar donde ni siquiera el amor de Luciano podría seguirla, cuando Pedrito estaba dormido llorando en los brazos de Mateo, sus ojos se abrieron. Fue lentamente, fue débilmente. Fue como si tuviera que recordar cómo estar en este mundo. Lo primero que vio fue a Luciano, y lo primero que hizo fue sonreír, aunque estaba tan débil que fue más bien una contracción de los labios. ¿Estoy viva?, preguntó, su voz como el viento a través de las hojas. Sí, mi amor, respondió Luciano, las lágrimas fluyendo sin restricción por su cara. Estás viva, estás conmigo, y Dios, estoy tan agradecido. ¿Luciano está bien?, preguntó ella. Incluso en ese momento de debilidad extrema, su primer pensamiento fue para él. Estoy bien, estoy aquí, estoy contigo, y voy a permanecer contigo por el resto de mi vida si lo permites. Valentina cerró los ojos y sonrió. Sí, susurró, quiero eso, quiero toda una vida contigo, cada momento restante de mi vida. Luciano besó su frente, y en ese momento, en ese cuarto oscuro, en ese lugar en la montaña donde el mundo parecía reducirse solo a 2 personas que se amaban, la vida finalmente pareció tener sentido nuevamente. La noticia se propagó a través de San Cornelio como fuego en paja. Una chica había sido disparada, una chica que era sirvienta, que era castigo, que era supuestamente nada, se había lanzado entre un hombre y una bala para salvarlo. El hombre, el viudo rudo que no se creía que pudiera amar nuevamente, estaba destrozado de amor y gratitud. Pero más que eso, todo el pueblo sabía lo que Fabio Santander había hecho. Sabían que había intentado cometer un asesinato, sabían que había amenazado vidas, y más importante, todos sabían que Fabio había hecho esto porque su orgullo había sido herido por una mujer que se negaba a ser propiedad. El cura del pueblo, Padre Gustavo, fue el primero en actuar. Visitó a Luciano y Valentina en el cuarto donde estaban. Lo que ella hizo, dijo el cura, su voz llena de una emoción que rara vez mostraba, fue el acto más puro de amor que he visto en 50 años de ministerio. Fue el sacrificio
sacrificio de una mártir. No de una mártir religiosa, sino de una mártir del amor genuino. Y ese hombre que intentó matarla, que intentó poseerla, necesita ser llevado ante la justicia. Dentro de una semana, Fabio Santander fue arrestado. Sus hombres asustados confesaron todo. Dijeron que Fabio los había pagado para atacar a Luciano. Dijeron que Fabio había querido recuperar a Valentina. Dijeron todo. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Fue condenado a 15 años de cárcel. Su hacienda fue confiscada para pagar restituciones a las familias que había engañado durante años. Pero más importante, Fabio fue proscrito. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción, arrogancia y la muerte del honor. Cuando Valentina estuvo lo suficientemente fuerte para ponerse de pie, cuando la herida comenzó a cicatrizar lentamente, cuando pudo dejar la cama durante más de una hora, Luciano la llevó al pueblo, llevó a sus hijos, llevó a los doctores que habían trabajado para salvar su vida, llevó a doña Herminia, que había sido tan amable con ella, y llevó a todos los vecinos que quisieron venir. En la plaza del pueblo, Luciano se arrodilló enfrente de 150 personas y pidió a Valentina que se casara con él. Luego, dijo, su voz tan clara que toda la plaza podía escuchar, te amo, no como mi sirvienta, no como alguien que fue enviado aquí como castigo. Te amo como al único regalo que he recibido en toda mi vida que realmente importa, como a la madre de mis hijos, como a la mujer con la que quiero envejecer, como a la persona sin la que no puedo imaginar vivir. Valentina no habló, solo se lanzó a sus brazos, y cuando lo hizo, toda la plaza estalló en aplausos. Ahora, avanzando a la presente, 3 años después de esa noche en el bosque, la vida en la montaña alta ha sido completamente transformada. Luciano y Valentina se casaron en la pequeña iglesia del pueblo. No fue una boda grande, fue íntima, fue perfecta. El cura bendijo su unión, y todos en el pueblo levantaron sus copas. Luego, Luciano y Valentina construyeron una nueva casa. No reemplazaron la casa vieja, que había sido el hogar de la familia durante generaciones. Esa casa seguía siendo donde vivían los niños mayores de Luciano, donde Mateo y su esposa Rose vivían ocasionalmente con sus hijos. Pero construyeron una nueva, más grande, más hermosa, ubicada a 1 kilómetro de distancia, donde pudieron crear su propio espacio. La nueva casa estaba hecha de piedra blanca de la montaña y madera oscura del bosque que habían seleccionado personalmente. Tenía grandes ventanas que permitían que entrara toda la luz del sur. Tenía un porche amplio donde podían sentarse al atardecer, mirando el sol descender detrás de las montañas. Tenía una cocina moderna, traída poco a poco desde la capital, con un horno que no requería leña. Tenía una biblioteca donde Valentina ahora enseñaba a todos los niños del pueblo, no solo a los de Luciano. La granja ahora próspera. Las deudas, todas ellas, han sido pagadas. Hay nuevas construcciones, mejor equipamiento, ganado más saludable. Los campos son más verdes de lo que lo han sido en años. Y más importante que todo, hay alegría, hay risa, hay vida donde antes solo había dureza y sobrevivencia. Pedrito tiene 10 años ahora. Es delgado, ágil, con los ojos profundos de su padre, pero la bondad de Valentina. Está estudiando en una escuela en la ciudad, pero vuelve cada fin de semana, corriendo directamente a los brazos de Valentina. Sueña con ser abogado. Ha dicho muchas veces que quiere defender a las personas que, como Valentina, han sido injustamente condenadas. Que quiere asegurarse de que nunca jamás una persona sea vendida o castiga por simplemente ser fuerte. Samuel, con 16 años, es ingeniero agrónomo. Está transformando las prácticas de la granja, introduciendo nuevas técnicas, mejorando la productividad. Luciano está orgulloso, aunque rara vez lo dice en voz alta, pero Valentina lo ve en sus ojos. Y Samuel lo ve también. Carlos, con 14 años, está estudiando medicina. Ha pasado horas ayudando a los doctores cuando vienen a la región. Ha dicho que quiere volver al pueblo como doctor. Quiere asegurarse de que nunca más un niño muera de fiebre sin recibir cuidado adecuado. Valentina lo abraza cada vez que dice esto, porque entiende que él se ve reflejado en su historia. Mateo, ahora con 19 años, está viviendo en su propia granja con Rosa, su esposa, que ahora espera su tercer hijo. Luciano es abuelo, y aunque nadie lo esperaba, se ha suavizado increíblemente. Se lo ve en el pueblo caminando con su nieto en los hombros, contando historias de las montañas. Su risa, que una vez fue rara, ahora es frecuente. Y luego están Sofía y Lucas, los bebés de Luciano y Valentina. Sofía tiene 3 años ahora. Tiene el cabello castaño de su madre y los ojos profundos de su padre. Es pequeña, pero tiene un espíritu tan fuerte que todos en el pueblo predicen grandes cosas para ella. Lucas tiene 2 años. Es el favorito de Pedrito, que lo sigue como un segundo padre, preparándolo para la vida que él mismo está viviendo. Y hay más. Valentina está embarazada nuevamente. Su vientre redondo con vida nueva. En 3 meses tendrán una cuarta hija que Valentina ha decidido llamar Elena, en honor a la mujer que fue la primera esposa de Luciano, la madre de los hijos que se convirtieron en los suyos por el poder del amor genuino. Valentina dirige la casa con mano suave pero firme. Ya no es la chica de la ciudad que no sabía cocinar. Es una mujer de la montaña, una granjera, una madre, una esposa. Enseña a las mujeres del pueblo técnicas de cocina y costura. Ha establecido un pequeño dispensario donde cura heridas y enseña sobre medicina casera. Es respetada, querida, admirada por todos en la región. Pero más que eso, es feliz. Finalmente, es profundamente feliz. Luciano, ahora con 45 años, se ha permitido envejecer en paz. Su cara, una vez dura como la piedra, ahora tiene líneas que son historias de risa. Se suaviza cuando Valentina
entra en una habitación, toma té en las tardes, lee libros que ella trae del pueblo, camina de la mano con ella al anochecer, y la gente del pueblo los ve y sonríe, porque todo el mundo sabe que ese es el tipo de amor que solo ocurre una vez en la vida. En las noches, cuando la casa está en silencio, cuando los niños duermen y el mundo exterior se desvanece en la oscuridad, Luciano y Valentina se sientan en el porche de su nueva casa, mirando las montañas que los rodean, esas montañas que una vez parecían una cárcel, pero que ahora parecen el hogar más hermoso del mundo. Y a veces, Luciano toca la cicatriz que todavía es visible en el lado izquierdo de Valentina, la cicatriz que marca el lugar donde la bala entró, donde casi la pierde, y simplemente dice, gracias. Y Valentina, con su mano en su mejilla, con todo el amor que lleva en su corazón brillando en sus ojos, susurra, ¿por qué, mi amor? Por verme cuando estaba invisible, por amarme cuando estaba roto, por enseñarme que la vida puede ser hermosa si te atreves a abrirte a ella, por demostrarme que el amor verdadero es más fuerte que cualquier arrogancia, que cualquier poder, que cualquier intención malvada, por darme una razón para vivir después de creer que la vida había terminado para mí. Luciano la besa entonces. No es un beso desesperado como el primero en el porche, es un beso de paz, de gratitud, de reconocimiento de que han sobrevivido a todo lo que el mundo podría lanzarles y que juntos son invencibles. Valentina apoya su cabeza en el hombro de Luciano, y durante algunos momentos ninguno habla. Solo están allí, bajo las estrellas que brillan sobre las montañas, en el silencio que solo existe entre dos personas que se aman completamente. ¿Recuerdas?, pregunta Valentina después de un rato. ¿Cuándo llegué aquí? ¿Cuándo pensabas que era débil? ¿Que nunca podría sobrevivir un día en esta granja? Luciano ríe. Es una risa suave, llena de cariño. Pensé que eras frágil como una porcelana, admite. Que te romperías con el primer trabajo duro, que llorarías y rogarías para volver a casa. Yo también pensé eso, dice Valentina. Pero luego descubrí algo. Descubrí que la verdadera fortaleza no viene de haber tenido una vida fácil. Viene de decidir que vas a amar incluso cuando es difícil, que vas a permanecer incluso cuando podrías irte, que vas a creer en las personas incluso cuando el mundo las ha rechazado. Luciano la abraza más fuerte. Eres la mujer más fuerte que he conocido. No, responde Valentina, soy solo una mujer que amó, y el amor hizo el resto. En el pueblo, la gente cuenta la historia de Valentina y Luciano. La cuentan en las plazas, en las iglesias, en los cafés. Es una historia que se ha convertido en leyenda. Una historia sobre cómo el castigo se convirtió en bendición, cómo la humillación se convirtió en triunfo, cómo un acto de valentía cambió dos vidas para siempre. Doña Herminia, que fue la primera en mostrarle bondad, ahora es una abuela honoraria para los hijos de Valentina y Luciano. Ella viene a la granja regularmente, enseñando a las niñas a cocinar, enseñando a los niños sobre la historia de la región. Y cuando la gente le pregunta sobre Valentina, simplemente dice, esa chica siempre tuvo fuego, solo necesitaba el lugar correcto para que brillara. El cura, padre Gustavo, ahora ve a Luciano y Valentina como un ejemplo vivo de lo que es el amor genuino. A menudo predica sobre ellos desde el púlpito, hablando sobre cómo el amor puede redimir incluso las situaciones más rotas. Y respecto a Fabio Santander, está en una celda en la capital, donde pasará el resto de sus días. Su hacienda fue vendida, su dinero fue distribuido entre las familias que había defraudado durante años. Su nombre se menciona solo con desprecio, pero lo más importante, Fabio desapareció del mundo de Valentina y Luciano. No volvió a los campos de San Cornelio, no volvió a caminar bajo el sol de esa región. Su poder, que una vez parecía absoluto, simplemente se desvaneció como el humo. Una tarde, hace algunos meses, Valentina estaba en el pueblo. Estaba comprando tela para un vestido que quería hacer. Un comerciante que pasaba por la región la vio y le contó algo. Contó que había visto a los padres de Valentina, que estaban en la capital, que su padre estaba enfermo del corazón, como lo había estado durante años, que su madre había estado preguntando sobre Valentina. Valentina compró papel y tinta y escribió una carta. Queridos padres, comenzó, he recibido noticias de que preguntaban por mí. Quería escribirles para decirles que estoy bien, que estoy más que bien, que estoy feliz de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Rechacé a Fabio Santander porque sentía que era lo correcto. Ustedes me castigaron por eso, me vendieron como castigo, y aunque en el momento sentía que era injusto, ahora comprendo que fue el mejor regalo que pudieron haberme dado, porque ese castigo me llevó a un lugar donde descubrí quién realmente soy. Me llevó a hombres y mujeres que me amaron por quien soy, no por lo que podría conseguirles. Me llevó a una vida de propósito y alegría. He casado con el hombre más honorable que conozco. Tengo hijos que son hermosos y buenos. Tengo un hogar que es mío, en formas que la casa de ustedes nunca fue mía. No escribo esto para causarles dolor. Escribo esto porque necesitaba que supieras que tu hija está bien, que tu hija es fuerte, que tu hija no necesita su perdón, aunque te lo doy el mío. Si algún día deciden visitar estas montañas, hay un lugar para ustedes en mi hogar. Pero entiendan que mi vida está aquí ahora, que este es mi hogar, que esto es mi familia. Los amo, incluso cuando no comprenden lo que significa amar. Tu hija, Valentina. Envió la carta con un comerciante que viajaba a la capital. Nunca esperó respuesta, pero 3 meses después, una carta llegó. Era de su padre. Su escritura era débil, como si le costara trabajo escribir. Mi querida Valentina, decía, recibimos tu carta. Tu madre lloró cuando la leyó. Yo también lloré. Hemos cometido errores contigo, muchos errores. Hemos tenido mucho tiempo para pensar sobre ello, y el tiempo nos ha mostrado que fuimos cobardes. Deberíamos
Deberíamos haber apoyado tu rechazo a Fabio. Deberíamos haber creyendo en tu juicio. Deberíamos haber sido más fuertes. Pero la vida no siempre nos da las oportunidades de arreglarlo todo. Estoy enfermo y los doctores dicen que no tengo mucho tiempo. Así que solo puedo pedirte que sepas que estoy orgulloso de ti. Que siempre he estado orgulloso de ti. Que tu valor en rechazar a un hombre poderoso fue exactamente lo que debería haber hecho. Espero que algún día puedas venir a visitarme. Y si no puedes, quiero que sepas que mi última imagen de ti en esta vida será la de una mujer fuerte, valiente y profundamente amada. Tu padre. Valentina leyó la carta mientras lloraba. Luciano estaba a su lado, sosteniendo su mano. ¿Quieres ir?, preguntó. Valentina consideró. Su padre estaba enfermo. Podría morir pronto. Sería su última oportunidad de verlo. Pero cuando miró alrededor de ella, vio a sus hijos. Vio a Luciano. Vio la vida que había construido. No, dijo finalmente. Mi padre comprenderá. Mi vida está aquí. Aquí es donde pertenezco. Y escribió otra carta, diciéndole a su padre exactamente eso. Pero también le pidió que supiera que lo amaba, que siempre lo había amado, que él siempre estaría en su corazón. La carta llegó a tiempo. Según un comerciante que pasó por la región semanas después, su padre la recibió y murió en paz, sabiendo que su hija estaba bien. Su madre, viuda ahora, decidió venir a visitar a Valentina. Pasó un mes en la granja de Luciano y Valentina, y durante ese mes, madre e hija se reconciliaron. La madre de Valentina vio cómo su hija vivía, vio cómo era amada, vio cómo trabajaba no porque fuera obligada, sino porque elegía hacerlo. Vio los hijos que Valentina había ayudado a criar. Vio el honor que llevaba, no en su apellido o su riqueza, sino en la forma en que vivía su vida. Y cuando se fue, después de un mes, lloró. Lo siento, le dijo a Valentina cuando se estaba yendo. Lo siento por todo. Debería haber sido más fuerte. Debería haberte apoyado. Mamá, respondió Valentina, lo que pasó, pasó. Y aunque fue doloroso, me llevó aquí. Me llevó a mi familia verdadera. Te perdoné hace mucho. Ahora simplemente necesitaba que tú te perdonaras a ti misma. Su madre la abrazó, y en ese abrazo, toda la amargura, todo el resentimiento, simplemente se disolvió. Ahora, la madre de Valentina viene a visitar cada año. Trae regalos para los niños. Trae historias de la capital. Y cada año se queda un poco más conectada con esta vida que su hija ha construido. Luciano, que al principio fue distante con la madre de Valentina, ahora es amable con ella. La trata como a su propia madre, porque comprende que es la madre de la mujer que ama, y eso hace que sea importante. En las montañas, la vida continúa. Las estaciones cambian. Los niños crecen. La granja prospera. Valentina ahora tiene 30 años. Luciano tiene 48. Han estado juntos durante más de 3 años. Parecen como si hubieran estado juntos toda la vida. La cicatriz en el lado de Valentina ahora es apenas visible. Solo una línea delgada que muestra dónde la bala entró. Ella dice que es su recordatorio de lo que estaba dispuesta a hacer por amor, su recordatorio de que el amor realmente es más fuerte que cualquier cosa. A veces, en las noches, Luciano traza la cicatriz con sus dedos y dice gracias, una y otra vez. Gracias por quedarte, gracias por amar, gracias por ser fuerte cuando nadie más lo era. Y Valentina simplemente sonríe, porque entiende que a veces las palabras no son suficientes. A veces solo la presencia es suficiente. Solo el hecho de estar juntos, bajo las estrellas en la montaña, es suficiente. Porque allí, en esa casa de piedra blanca y madera oscura, en esa granja que una vez pareció un infierno, 2 personas han encontrado el cielo. Han encontrado lo que significa pertenecer. Han encontrado lo que significa ser amado completamente, sin reservas, sin condiciones. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento viste reflejado tu propia lucha por la dignidad, tu propio anhelo de pertenecer a alguien que te valore de verdad, queremos que eso sea importante. Dale like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta. Historias que nos recuerdan quiénes somos realmente cuando nadie está mirando. Qué valores llevamos en el corazón cuando todo se derrumba. Y cuéntanos en los comentarios, ¿hubo algún momento en tu vida donde apostaron en tu contra y demostraste que estaban equivocados? ¿Hay alguien que fue enviado a sufrir y encontró lo mejor de sí mismo en el proceso? Queremos escuchar tu verdad. Tus historias son tan valiosas como la que acabas de escuchar. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de Destinos Cruzados. Publicamos historias nuevas todos los días, cada una diseñada para tocarte, para recordarte que el amor verdadero es posible, que la transformación es real, que las personas pueden cambiar cuando hay genuino deseo de hacerlo. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el sufrimiento no es el destino final, que la humillación puede convertirse en la semilla de la gloria, que a veces el castigo es el regalo que nunca supimos pedir. Nos encontramos en el próximo episodio de Destinos Cruzados. Que la vida te sorprenda con su belleza inesperada. Amén.